Buenas tardes, sigamos adelante escuchando la palabra de Dios. Vamos a hablar, sigamos adelante con los Romanos, capítulo 7, versículo 1. La religión judía no obliga a los cristianos. La religión judía no obliga a los cristianos. Este es el texto de hoy. Y vemos cómo este maestro sigue escribiendo para su pueblo, para bien de su pueblo, para su salvación, no para su condenación. Vemos cómo este maestro hoy, San Pablo, un pensamiento por obra del Espíritu Santo, permitido por Jesucristo, ¿sí? Ustedes, hermanos, saben de leyes. Habrán olvidado que el hombre está sujeto a la ley únicamente mientras vive. La mujer casada, por ejemplo, está ligada por la ley a su marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de sus deberes de esposa, y si en vida de su marido se une con otro hombre, será tenida por adúltera. Pero si muerto el marido y el esposo, queda libre y puede ser mujer de otro sin cometer adulterio. ¿Sí? Lo mismo pasó con ustedes, hermanos, pues en Cristo también ustedes murieron respecto a la ley y pasaron a pertenecer a otro que fue resucitado de entre los muertos, a fin de que demos frutos para Dios. Cuando nuestra existencia era carne, no había más las pasiones desordenadas por la ley. Se servían de nuestro cuerpo para producir fruto y muerte. Pero si ahora morimos a lo que teníamos aprisionados, quedamos libres de respeto y servimos con un espíritu nuevo, pero no en beneficio de la antigua ley. Entonces debemos de concluir que la ley es el pecado. De ninguna manera, pero la ley de ninguna manera, yo no habría conocido el pecado si no fuera por la ley. Tampoco me habría fijado en la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. El pecado desafió al mandamiento, despertó en toda mi suerte la codicia, mientras que sin ley el pecado estaba contra la muerte. En un tiempo yo vivía sin ley. Cuando llegó el mandamiento, le dio nueva vida al pecado, y a mí en cambio me produjo la muerte. Y sirvió el mandamiento dado por la vida que había traído la muerte, y el pecado aprovechó a la ocasión del mandamiento engañado, y con el mismo mandamiento me dio la muerte. Así pues la ley es santa, como es santo y justo y bueno el mandamiento. Pero siendo cosa buena, será ella la que me dio muerte. De ninguna manera fue el pecado el que se sirvió de mí algo bueno para darme la muerte.
con el mandamiento y pudo ver hasta el punto de pecar en el realmente pecado. Esta es palabra del Señor. Vemos cómo el maestro Pablo hoy escribe esta carta a los romanos, a la ciudad de romanos, ¿sí? De los romanos, ¿sí? La obligación no obliga a los judíos. Hoy nos sigue hablando Pablo de esa muerte y nos pone de ejemplo la mujer casada. Sí, si la mujer que está casada en vida de su marido se une con otro hombre, sí, será cometida como adúltera. Pero si el marido muere, esta mujer queda libre y puede ser esposa de otro sin que cometa adulterio. Pero aquí entra una cosa importante. Si este marido muere y la mujer queda libre, puede ser esposa de otro, pero no de cualquiera, de otro hombre que no esté casado. Sí, que no esté casado. Que le quede claro, porque si esta viuda queda viuda, hazte cuenta que ella queda como una señorita, como una virgen. Pero si esta virgen, si esta señorita se une con un hombre casado, sigue cometiendo adulterio. Pero si esta mujer se casa con un joven o con un cotorro, un hombre ya viejo, sin ser casado, entonces no comete adulterio, para que a usted le quede claro y no vaya a andar cometiendo sus pinches pendejadas, Repito, si la mujer está casada y esta mujer, el marido muere, puede ser mujer de otro, pero que no esté casado, ¿sí? Y que no esté divorciado, ¿sí? Solamente que sea también otro viudo, que se haya quedado viuda, o que sea un joven que nunca se haya casado, entonces no comete adulterio. Pero si esta mujer que se ha muerto su marido y se va y se junta con un hombre casado, también sigue cometiendo adulterio, ¿sí? Por eso Cristo nos dice, la tendrán como adúltera, que le quede claro, ¿sí? Que le quede bien claro, porque no luego dice que no le expliqué bien, Ustedes, hermanos, saben de leyes. Ustedes, hermanos, saben de leyes, ¿sí? Habrán olvidado que el hombre está sujeto a la ley, ¿sí? Únicamente mientras vive. Que el hombre está sujeto a una ley únicamente mientras vive. La mujer casada, por ejemplo, ¿sí? La mujer casada, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, si en vida de su mujer comete si en vida de su marido comete adulterio, será tenida como adúltera. Lo mismo pasa con ustedes. ¿Sí? Han muerto. Lo mismo pasa con ustedes, hermanos. Pues en Cristo también ustedes murieron respecto a la ley, ¿sí? Y pasaron a pertenecer a otro que fue resucitado de entre los muertos, que ese se llama Jesucristo, que fue resucitado entre los muertos al fin de que diéramos frutos, para Dios, ¿sí? Quiere decir que si usted también, Cristo lo compró a usted a un gran precio al morir en la cruz, pero Cristo lo compró para que usted diera frutos, para que no esté ahí de pinche huevón en su casa sin hacer nada, Cuidado con eso, ¿sí? Y pasaron a pertenecer a otro que fue resucitado entre los muertos, a fin de que diéramos frutos para Dios. Cuando nuestra existencia era carne, no más pasiones desordenadas, desprestigiadas por la ley, y se servían de nuestro cuerpo para producir frutos de muerte, Vemos cómo la ley sigue cometiendo frutos de muerte. Quiere decir que el maestro Pablo, cuando escribe esta carta, sabemos que la ley es cosa espiritual, pero yo soy de carne y hueso, dice el maestro triste, ¿sí?
Sabemos que la ley es cosa espiritual, pero yo soy de carne y hueso, venido como esclavo al pecado, y ni siquiera entiendo lo que me pasa, porque no hago el bien que quiero, sino por el contrario, el mal que detesto. Ahora bien, si hago lo que no quiero, en este caso no soy yo quien está haciendo el mal, sino el pecado que vive dentro de mí. ¿Por qué, queriendo hacer el bien, se me pone delante el mal que detesto? Vemos cómo el maestro Pablo descubre que dentro de él hay dos guerras. Una es la guerra que lo entrega al pecado por la carne. Otra es la guerra que lo entrega al espíritu por la vida. Quiere decir que en el hombre existe la vida y existe muerte. El Espíritu de Dios me da vida, mientras que el pecado, dice el maestro Pablo, me conduce a la muerte. Desdichado de mí, ¿quién me librará de mí mismo y de la muerte que llevo en mí? A Dios demos la victoria que nos da la gracia en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Sí? Entonces debemos concluir que la ley es pecado. Entonces debemos concluir que la ley es pecado, ¿sí? De ninguna manera, pero por la ley tampoco me habría fijado en la codicia de la ley. Y la ley dice, no codiciarás. No codiciarás las cosas ajenas. Aquí entra lo que yo le estoy diciendo, ¿sí? No desearás la mujer de tu prójimo. No codiciarás cosas ajenas. No desearás la mujer de tu prójimo, ¿sí? Como esta ley se funda también en estos dos mandamientos. No codiciarás cosas ajenas. No desearás la mujer de tu prójimo. Hoy nos está valiendo Pablo de eso. El pecado desafió al mandamiento, ¿sí? Despertó en mí toda suerte de codicia, mientras que sin la ley el pecado no era cosa de muerte. En un tiempo vivía en la ley, en un tiempo vivía sin ley, dice el maestro Pablo. En un tiempo vivía sin ley. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo sin ley? Muchos estamos viviendo su ley, sin ley. Por eso el día de nuestro juicio final, los que pecaron sin conocer la ley, sin ley morirán. Y los que pecaron conociendo la ley serán juzgados según la ley. Por eso el maestro Pablo vuelve a repetir, pobrecito de mí, si no anuncio el evangelio a los pueblos paganos. Dice el maestro Pablo, si lo hiciera por iniciativa propia, no tendría mérito. Pero yo no hago más que cumplir con una orden que me fue dada del cielo. Pobrecito de mí si no anuncio lo que me fue revelado, ¿sí? Vemos cómo el maestro Pablo se siente culpable. Pobrecito de mí. Si lo hiciera por iniciativa propia, tendría mérito. Pero yo no hago más que cumplir con una revelación que me fue dada del cielo. Ahora, si hago lo que no quiero, yo tengo que seguir anunciando el pecado, anunciando el evangelio, le pese a quien le pese. De ninguna manera, dice Pablo, de ninguna manera yo me preocupo por mi cuerpo. No me preocupo por qué me pueda pasar a mí, con tal de llevar a cabo esas cadenas que llevo arrastrando a causa del evangelio, ¿sí? Pobre de mí si no anuncio el evangelio. Y en otro texto está escrito, sí, está escrito cuando dice Pablo, sí, por eso me lanzo hacia adelante, me lanzo hacia la meta, doy golpes y golpes, pero no en el vacío
dice el maestro Pablo, castigo mi cuerpo y lo someto, no sea que después de predicarle a otros, venga yo a ser eliminado, ¿sí? El maestro Pablo también tenía miedo que por andar predicando a otros pudiera él llegar a ser eliminado, ¿sí? Llegar a él a ser eliminado. Ustedes recibieron un espíritu ustedes no recibieron un espíritu de esclavos para volver al temor, sino un espíritu que nos hace hijos adoptivos, y en todo tiempo llamamos Abba, o sea, Padre, o sea, Padre, ¿sí? Vemos cómo esto está escrito. Entonces debemos de concluir que la ley es pecado, de ninguna manera, pero yo no habría conocido el pecado si no fuera por la ley. Tampoco me había fijado en la codicia si la ley dice no codiciarás, las cosas ajenas, no desearás la mujer de tu prójimo, ¿sí? No codiciarás, no robarás, no matarás, no hurtarás, no fornicarás, no levantarás falsos testimonios ni mentirás, no desearás la mujer de tu prójimo, honra a tu padre y a tu madre, y esos son uno de los mandamientos más importantes. Ama a tu prójimo como a ti mismo, como aquel hombre, aquel joven rico le dijo en el capítulo de San Marcos, en el capítulo 10, versículo 12, Maestro bueno, ¿qué necesito hacer para conseguir la vida eterna? Primero Cristo le pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Uno solamente es el bueno, y ese es mi Padre que está en el cielo. ¿Conoces los mandamientos? Sí, no mates, no robes, no codicies, honra a tu padre y a tu madre. Pero este joven le respondió, Maestro, todo esto lo he cumplido desde muy joven. Pero el Señor le contestó, te falta uno. Anda, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres y ven acá a seguirme. Pero como era muy rico, se quedó muy triste y dijo, no. Y Jesucristo, fijando su mirada en sus discípulos, les dijo, qué difícil es que un hombre que tenga el corazón apegado al dinero puede entrar en el reino de los cielos. Es difícilmente que un rico se salve. Cuando Simón Pedro oyó todo esto, dijo, tú ve bien. Tú sabes bien que nosotros hemos dejado todo para seguirte. Hemos dejado casa, padre, madre, hijos, hijas, campos, para seguirte. Pero Cristo le contestó, te aseguro, Pedro, que nadie deja casa, padre, hijos, campos, mujer, sí, sin recibir en esta vida el ciento doblado, más allá en el mundo venidero, la vida eterna. Sí, sigamos adelante con este pasaje, como dice, adelante caminante, sí. Y vemos, en un tiempo yo vivía sin ley, dice San Pablo, sí. En un tiempo yo vivía sin ley. Cuando llegó el mandamiento le dio nueva vida al pecado, y a mí, en cambio, me produjo la muerte. Cuando llegó el mandamiento, le dio nueva vida al pecado, y en cambio a mí me produjo la muerte. ¿Por qué? Porque cuando usted es malo y usted empieza a cambiar, usted empieza a ser bueno, sí, le produce muerte en su cuerpo. ¿Por qué? Porque su cuerpo estaba impuesto a hacer el mal, y cuando esta ley lo esforza, ¿sí?, a que haga el bien, empieza la muerte dentro de usted. ¿Por qué? Porque esa muerte lo está purificando, esa muerte lo está liberando, esa muerte lo está cambiando usted totalmente dentro de aquel hombre que había, aquel hombre malo.
tiene que ser un hombre bueno. Nuevamente el maestro Pablo dice, cuando yo era niño, pensaba y hablaba las cosas de niño. Pero cuando llegué a ser hombre viejo, sí, se quedaron atrás las cosas de aquel niño. Sí. Vemos como el maestro Pablo se las quema de todas a todas. ¿Sí? Cuando yo era niño, pensaba y hablaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre viejo, dejé todas las cosas atrás de aquel hombre, de aquel niño, ¿sí? De aquel niño, ¿sí? Así pues, la ley es santa, como es santo y justo y bueno el mandamiento, pero siendo cosa buena, ¿será ella la que me dio muerte? De ninguna manera. Fue el pecado el que se sirvió de algo bueno para darme la muerte. Con el mandamiento se pudo ver hasta qué punto el pecado era realmente pecado. Con el mandamiento se pudo ver hasta qué punto el pecado era realmente pecado. ¿Sí? Gracias, hermanito. Gracias, hermanita. Espero haberte dejado un mensaje chiquito, ¿sí? A Dios no le importa tu pecado. Nomás no peque de adrede, ¿sí? Pero si tú caes en un pecado, levántate. Levántate con espíritu de humildad para que te cubra la fuerza de Dios. A Dios no le importa tu pecado, a Él le importa el bien que hayas hecho y no hayas querido hacerlo. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia y espero haberte dejado algún mensaje chiquito de esta carta a los Romanos, en el capítulo 7, ¿sí? La religión no obliga a los cristianos. La religión no obliga a los cristianos, ¿sí? Nadie te obliga a que seas bueno. Pídele a Dios que te ayude a ser persona buena, a ser persona noble, a ser persona humilde. Que Dios te bendiga. Gracias.